Bendiciones, hermanos y amigos que van a ver esta grabación. Y hoy voy a empezar una serie de grabaciones. No sé cuántas grabaciones voy a hacer. Y estoy pensando hablar acerca de los atributos de Dios. Y estoy haciendo esto porque debido a que mucha gente no conocen los atributos de Dios. No sé si ustedes han pensado o han visto personas que dicen ser cristianos, dicen conocer a Dios, pero viven a una vida muy como si no conocieran a Dios. Tienen un estilo de vida no tanto pecaminosa, sino mucha gente que al parecer dicen conocer a Dios, pero su manera de pensar está más acorde al mundo que a lo que dice Dios. Sus respuestas ante las circunstancias parecen ser más como a la reacción de la gente que no conoce a Dios. Y esto ocurre porque la gente o los creyentes realmente no conocen a Dios, no conocen los atributos de Dios, nunca han pensado, nunca se han sentado a leer los atributos de Dios y cómo es nuestro Dios. Si tú vas y preguntas a una persona, ¿cómo es tu Dios? Prácticamente empiezan a describir o dar una serie acerca de Dios. Hace muchos años atrás yo estaba hablando o platicando con una persona. Parece risible, pero es la verdad. Yo lo escuché y lo tengo grabado en mi mente. Eso me dolió muchas veces cuando de repente una hermana pregunta, oye, ¿quién tiene más poder, Dios o Satanás? Es risible, pero realmente en vez de reír me quedé pensando, oye, ¿por qué esta hermana pregunta esto? Me pareció un poco sacado de la onda, ¿no? Entonces me quedé pensando bastante tiempo y el problema es que la gente no conoce a Dios. Nunca se han sentado a leer los atributos de Dios, cómo es nuestro Dios. Y no conocer a Dios trae consecuencias, tanto en las reacciones en la vida cotidiana o reacciones o respuestas en cuanto a la adoración. Adoramos a nuestro Dios muy sencilla, no adoramos a nuestro Señor con pasión, con valentía, con mucha pasión, como cuando tú lees los salmos y son personas que adoran a Dios. ¿Por qué ocurre esto? Porque realmente no conocemos a Dios. Entonces, de esta manera voy a leer dos pasajes. El primer pasaje es un pasaje muy conocido y está en Oseas 4:6 y voy a leer de esta manera. Dice, Oseas 4:6, dice la palabra del Señor. Escuchen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow, eso es terrible. Si te pones a pensar en lo que Dios está diciendo por medio de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento le faltó a este pueblo? ¿Conocimiento cómo construir edificios? ¿O qué tipo de conocimiento? Conocimiento acerca de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios nos referimos a su omnipotencia, omnisciencia y santidad de Dios. Muchas veces bajamos la santidad de Dios y empezamos a adorarlo de una manera, a nuestra manera, ya no es a la manera de Dios. Esto ocurre porque nos falta conocimiento acerca de quién es Dios. Y Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tengo en mis manos una Biblia de estudio, se llama Herencia de Reforma, y voy a leer los comentarios y escuchen lo que dice el comentarista en este versículo. Dice, la implicación es que si hubieran conocido a Dios, Israel se habría evitado los pecados y por consiguiente el juicio de Dios. No termina ahí, pero quiero parar. Dice, si Israel hubiera conocido a Dios, hubieran evitado los pecados. Y si hubieran evitado los pecados,
hubieran evitado también los juicios de Dios. Dios siempre juzga el pecado. Y la verdadera razón de nuestros pecados es porque no conocemos acerca de la santidad de Dios. Entonces, este comentarista dice, si el pueblo hubiera conocido a Dios de la manera de cómo es Él, no a la manera de nuestra imaginación, de nuestra manera de pensar cómo será Dios, no. Es que dice Dios en cuanto a su palabra. Entonces, este comentarista dice, si hubieran conocido a Dios, hubieran evitado los pecados y los juicios de Dios. Sigue el comentarista, dice, conocer a Dios experimentalmente produce un comportamiento que es agradable a Él. Conocer a Dios produce un comportamiento que es agradable a Él. Porque si no conocemos a Dios, nuestro comportamiento va a ser siempre acorde a nuestra manera de pensar. De manera, cuando empezamos a conocer a Dios, nuestra manera de pensar debería empezar a cambiar. Y cuando es acorde a lo que es la palabra de Dios, entonces nuestras actitudes, nuestras respuestas serían agradables a Dios. Ustedes no conocen a la mayoría donde hay personas en muchos lugares donde yo he escuchado, ¿no? Aldeas en Guatemala, por ejemplo, donde la mayoría del 99% de la gente es cristiana. Pero cuando ves el estilo de la vida de ellos allá en las aldeas, Las Palmas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ahí es una aldea más allá de Guatemala donde hay muchas iglesias, en cada esquina hay iglesias, pero cuando ves la aldea como que no luce lo que deberían ser. Es porque el evangelio que enseña no es acorde, no es bíblico, no es acorde a la Biblia. Entonces este comentarista dice, si conociéramos a Dios conforme a su palabra, nuestro comportamiento cambiaría. Sería más un comportamiento cristiano, un comportamiento más conforme a la ley de Dios. Sigue el comentarista, dice, temer a Dios es amar a Dios. Amar a Dios lleva a guardar sus mandamientos. Esto es una cadena de conexión. Si tú temes a Dios es porque amas a Dios. Si amas a Dios, Jesucristo mismo dijo esto, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pondréis por obra, ¿no?, mis palabras. Entonces, mucha gente no conoce realmente a nuestro Dios. Y esto es muy triste. Hay un evangelista llamado Pablo Washer, dice, domingo por la mañana es la hora más idólatra. Estoy tratando de recordar sus palabras. Domingo por la mañana es la hora más idólatra porque la gente va a la iglesia para adorar a un Dios que no conoce. Esto es triste cuando vas a una iglesia y adoras a un Dios que no conoces. Y esto tiene efectos. Por ejemplo, empezamos a adorar a nuestro Dios, a ese Dios de nuestra imaginación, conforme a nuestra imaginación, porque ese Dios es conforme a nuestra imaginación. Entonces nuestra adoración no es agradable a nuestro Dios, al Dios verdadero. Por tanto, yo creo que vale la pena. Y solamente estoy dando esta introducción nada más y tal vez más adelante voy a ir grabando uno por uno los atributos de Dios y vamos a ver su lado positivo. Por ejemplo, la omnipotencia de Dios es que es Dios todopoderoso y puede todo. Cuando puede todo, estamos hablando un todo conforme a su naturaleza. Y entonces podemos confiar y descansar en Él. Y así podemos hablar más y más de sus atributos, pero voy a hacer una grabación por cada atributo de Dios, tal vez 15 minutos, 20 minutos, qué sé yo, lo que nos da el tiempo. Y quiero leer entonces el siguiente pasaje que les dije que iba a leer dos. El otro pasaje está en Salmos, el salmista, Salmo 135, versículos 5 al 7, dice, el salmista empieza, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Todo lo que Jehová quiere lo hace.
En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Eso es la soberanía de Dios. El salmista, muy diferente a lo que nos relata Oseas, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Ahora el salmista dice, porque yo sé que Jehová es grande. Él empieza con una afirmación, yo sé. No dice, a lo mejor. No dice, tal vez. No, él dice, yo sé. Es una plena convicción. El salmista ha sido ya convencido, tiene esa seguridad, esta certeza. ¿Cómo es su Dios? Él dice, yo sé que Jehová es grande. Cuando tú piensas en la grandeza de Dios, en los atributos llamados como la inmensidad de Dios, y tú puedes ver que entonces los salmistas empiezan ya a adorar a ese Dios conforme a ese conocimiento que él tiene. Yo sé que Jehová es grande. Yo sé, estoy seguro, estoy plenamente convencido que Jehová es grande. Entonces, la respuesta que hace este salmista es adorar a nuestro Dios. Su respuesta es adorar a ese Dios conforme a su conocimiento. Mucha gente habla de que el conocimiento es vano, no vale tener muchos conocimientos, pero la Biblia siempre, por ejemplo, Romanos 12 habla de renovar nuestro razonamiento, nuestro culto racional. No es un servicio a nuestra imaginación, a lo que nos late, a lo que nos parezca bien, es racional. Desde la mente, dice, renovando vuestros entendimientos. Nuestro entendimiento debe ser renovados conforme a la palabra de Dios. Entonces el salmista dice, porque yo sé que Jehová es grande y que el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Cuando tú empiezas a tener este conocimiento de Dios, tú puedes descansar en Él, tú puedes ya confiar, respirar, que lo que ocurre en el mundo, como Él dice, que Él hace lo que quiere, lo que Él quiere lo hace. Nadie detiene su voluntad. Nadie detiene su voluntad y todo lo que Él hace, lo que Él quiere lo hace, lo realiza. Todos sus propósitos lo cumple. Entonces el salmista conoce a Dios. Por eso él puede expresar esto. Él tiene poder sobre los mares. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión hay una turbulencia, el mar se estaba agitándose y Él sale y detiene, porque Jesucristo es Dios y Él tiene ese poder, esa capacidad de detener las olas. No solamente eso, sino que tú piensas en un momento cuando Jonás, ¿no?, estaba en el barco y Dios levantó, hizo turbulencia. Dios no solamente calma el mar, sino también tiene el poder de hacer que el mar se agita. Entonces tú ves allí el poder de Dios y puedes decir, es obra de Dios. Lo que ocurre en nuestra circunstancia es obra de Dios, entonces tú puedes caer de rodillas y adorar a tu Dios, porque lo conoces a Él. ¿Ves estos dos textos, hermanos, amigos? Si tú no conoces a Dios, pues debes buscar de Él. Debes buscar a Él, mejor dicho. Si tú comparas a Oseas, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esto trae consecuencias, porque olvidaste mi ley, dice Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esa es la consecuencia. Siempre hay consecuencia de los pecados. Los pecados no quedan allí nada más. Y entonces, hermanos, y cuando tú vas y ves al salmista, dice, yo sé que Jehová, yo sé, estoy seguro que Jehová es grande. Hermanos, qué bendición, ¿no? Es que si como creyente empezáramos a conocer a nuestro Dios y podemos adorar a nuestro Dios de una manera conforme a la palabra de Dios, no a nuestra imaginación. Y esto, hermano, ocurre muchas veces cuando vas a una iglesia donde se predica más sobre prosperidad, sobre otras cosas, y no se predica la palabra de Dios. La gente vive como quiere, no están adorando a nuestro Dios. Pero si tú conoces a Dios, tu manera de servir, tu pasión.
Hay mucha gente que no conoce a Dios, va a la iglesia de una manera fría, no hay pasión. Porque al parecer que la pasión no es pecaminoso. Cuando hablamos de pasión, de servir a Dios, de exaltar a nuestro Dios con todo espíritu. Dice Jesús que vendrá la hora, dice la hora es cuando me adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esos dos siempre van juntos, van a la par, en espíritu y en verdad. Así que hermanos, deberíamos ya ir conociendo más a nuestro Dios. Entonces termino esto, hermano, y espero serles de bendición y llegar a vuestras casas y a donde sea, donde van a escuchar esta pequeña grabación que estoy haciendo. Y espero, hermanos, que ustedes les levanta ese deseo de conocer a nuestro Dios, conocer a sus atributos, y seguiré haciendo pequeñas grabaciones. Les deseo muchas bendiciones y hasta pronto.